Bien, vamos a pasar a este tema. Este tema es un poquito más corto: hipertensión renovascular. Si hablamos de que tenemos 1.000 millones de hipertensos en el mundo, y para unas series la hipertensión renovascular corresponde al 5% y para otras del 1 al 2%, estamos hablando que en el mejor de los casos hay 10 millones de hipertensos renovasculares en el mundo, o 50. Cualquiera de las dos cifras son alarmantes. Pero lo preocupante es que lleguen a manos de ustedes, que ustedes estén enfrentando a un paciente renovascular y no lo sepan, o tengan un familiar renovascular y no lo traten, o no lo lleven al especialista. Como veremos, la tasa de curación en estos pacientes es alta, 70-80% se curan, pero si se diagnostican, y si no se diagnostican, van a la insuficiencia renal. Entonces son pacientes que necesariamente tenemos que tratarlos. Ya conocemos los niveles de hipertensión óptima, o sea, tener 130/70 milímetros de mercurio hacia abajo es lo óptimo. Ya no hablamos de más presión a más edad, es un concepto antiguo que ya no lo usamos, y exigimos al diabético que tenga presiones hacia abajo, mucho menores, con el mismo criterio que la hemoglobina glicosilada. Pero el problema que nos acompaña en la hipertensión renovascular es básicamente la elevación de angiotensina 2. Esa isquemia renal por liberación de renina que nos despierta la cascada, nos lleva a vasoconstricción y secreción de aldosterona, y con ello retención de sodio. Entonces vamos a tener pacientes con hipertensión que no son capaces de controlar su feedback y liberar sodio para tratar de compensar esa hipertensión. Son pacientes hipertensos que retienen sodio y que a la vez perpetúan la hipertensión y hacen más severo el cuadro. Entonces, si tenemos un paciente con presión elevada, persistente, 180/100, 190/110, no es lo usual, lo que tenemos que hacer es buscar en estos pacientes hipertensión renovascular. Entonces, si nosotros tenemos que es básicamente la obstrucción de una arteria renal, vamos a hablar que no necesariamente tiene que ser la arteria renal principal. Podemos estar hablando de una arteria satélite, una arteria que no es la principal, pero que está obstruida. Esa arteria nos puede dar hipertensión renovascular. Cuando es en gente joven la vemos alrededor de los 20 años y hasta los 50. Pero vamos a tener dos grupos importantes con hipertensión renovascular: los jóvenes y los no tan jóvenes. Cuando hablamos de mujer joven, hablamos de angiodisplasia. Y cuando hablamos de varón adulto mayor, hablamos de aterosclerosis. ¿Ok? Para recordarlo fácilmente. Entonces, el tratamiento y las medidas terapéuticas van a ser diferentes en cada caso. 30% de la estenosis de la arteria renal progresa en insuficiencia renal si se tratan solo con drogas. Entonces, un estrechamiento de más del 50% nos habla de una estenosis significativa. Y la presión de perfusión en grandes arterias está conservada hasta un cierre en 70%. O sea, para que la arteria renal empiece a dar síntomas, debe estar reducida a un 70%, quedar solamente un 30%. Imagínense la gravedad. Entonces, pregunta de examen: angiodisplasia en mujeres jóvenes, aterosclerosis en pacientes mayores. Otras causas: la radiación puede darnos hipertensión renovascular, compresión externa por tumores, tumor de Wilms puede darnos enfermedad de Takayasu, neurofibromatosis, etc. Poliarteritis nodosa, displasia fibromuscular. Entonces, vamos a tener que, si al final toda la cascada nos lleva a liberación de renina, el tema de la presión arterial, el estrés, el volumen circulante, todo nos va a conllevar a activar una serie de procesos y de fragmentos que nos van a condicionar la hipertensión. Entonces, la estenosis, para resumir, nos lleva a cambios intrarrenales hemodinámicos y lo que decía, la retención de sodio. Entonces, esa vasoconstricción sin capacidad de compensar
con la excreción de sodio nos hace una hipertensión mantenida. Entonces finalmente tenemos vasoconstricción, hipertrofia por factores de crecimiento y proliferación y mantención o incremento del volumen extracelular. Entonces, si tenemos dentro de la patofisiología atrofia renal, filtración glomerular disminuida, si tenemos eventos de citoquinas incrementadas, si tenemos carga vascular, el factor edad, el factor estenosis, enfermedad lipídica o aterosclerosis, todo esto va a condicionar a que el problema renal nos lleve a una insuficiencia además. Entonces, ¿qué tanto nos ayudaría un fondo de ojo? 32% de la hipertensión maligna se presenta con papiledema. Entonces un fondo de ojo nos ayudaría bastante, 1 de cada 3. Y se habla de que no hay diferencia con la raza negra, tanto raza blanca como raza negra serían afectados. Entonces, la historia clínica nos va a ayudar muchísimo. Si es un paciente joven, niño, y le encontramos un tumor de Wilms, podría estar condicionando la hipertensión por compresión. Si es joven, es displasia fibromuscular, y en ancianos, aterosclerosis. Entonces, si nosotros tenemos en el flanco un soplo, lo primero que pensamos es que algo está estrechándose allí. Y si tenemos hipertensión severa, no controlada, aún con medicamentos, ya tenemos el soplo más la hipertensión. Si esto progresa y tiene un problema de hipotensión o ira con inhibidores de la enzima convertase, podríamos estar muy cerca del diagnóstico. Entonces, la hipertensión reumamuscular representa la causa corregible más frecuente de hipertensión secundaria. Se requiere un alto índice de sospecha para evitar estudios diagnósticos innecesarios. Pero igual vamos a tener que la arteriografía sigue siendo el gol estándar. Pero básicamente nosotros vamos a tener la opción de ayudarnos con pruebas diagnósticas, con pruebas de exámenes auxiliares que nos van a acercar muchísimo. Y aquí tenemos que diferenciar entre las invasivas y las no invasivas. Riesgo alto si tiene 3 de los que se mencionan: soplo, retinopatía, enfermedad vascular periférica, hipertensión refractaria a 3 o más antihipertensivos, hipertensión severa, hablábamos de una diastólica mayor de 120, elevación de creatinina sérica después de la IECA, creatinina sérica de 1.4 o proteinuria leve menor a 1.5, edad mayor de 60, y encontrar incidentalmente riñones diferentes, asimétricos. Entonces, vamos a ver la siguiente. Proteinuria leve, uremia más aterosclerosis generalizada, hipopotasemia en ausencia de uso de diuréticos, sugiere hipertensión renovascular con hiperaldosteronismo secundario. Evaluación diagnóstica, viene toda la gama de opciones que tenemos. Arrancaríamos con lo menos invasivo, una ecografía. Si encontramos un tumor de Wilms, hecho el diagnóstico. Si hacemos un ecodoppler y vemos que hay alteración de las figuras, de las líneas de circulación arterial y venosa, vamos a tener una aproximación. Si tenemos la opción de dosar la actividad de renina plasmática o hacer el estudio del renograma con captopril, podríamos ayudarnos antes de hacer la urografía endovenosa, que nos dibuja, pero no es el gol estándar. Y sin llegar a las pruebas más costosas, que nos van a dar una alta sensibilidad, una alta especificidad, pero que definitivamente son las últimas etapas del estudio. Entonces, lo he mencionado, vamos a ver que la angioresonancia magnética nos va a dar una gran certeza. Aquí tenemos la angiografía convencional y acá tenemos la tomografía, la angiotomografía y una angiografía convencional. Entonces, las diferentes sensibilidades y especificidades. Programa excretor, 75%, un renograma o una gammagrafía con captopril, 90% de sensibilidad, 95% de especificidad.
Pero la angioresonancia nos da, mire, una sensibilidad de 100% y una especificidad de 96%. Entonces ahí vemos en el radiorenograma, entonces cuando la respuesta es normal, una subida y una caída en el espectro del radiorenograma, pero en cambio cuando hay hipertensión renovascular no hay esa caída, no cae la sustancia. Entonces, en la urografía endovenosa hablábamos de una sensibilidad buena, pero no tan buena como las otras, pero cuando sale negativo no excluye una hipertensión renovascular. Renina en venas renales, si hay una hipersecreción de renina por parte del riñón isquémico, combinada con la supresión de la secreción de renina por riñón contralateral. Entonces, secreción neta es la renina en sangre arterial menos la renina en sangre venosa. El dosar las pruebas de este tipo es lo que genera la dificultad. La renografía con captopril, pérdida de la vasoconstricción preferencial de la arteria aferente, mediada por angiotensina 2, y mantiene el gradiente de presión glomerular en caso de estenosis de la arteria renal. La sensibilidad 90-93% y la especificidad 93 a 98%. La ecografía Doppler o duplex, una sensibilidad y especificidad de 98%, que en manos de un buen especialista puede ayudarnos a hacer el diagnóstico antes de llegar a la angioresonancia, que obviamente nos va a dibujar el espectro de lo que estamos necesitando ver con gadolinio. La angioresonancia, que podemos ver, nos visualiza claramente el tema de la hipertensión renovascular. Igual la angiotomografía computarizada y, como hablábamos, la arteriografía, que continúa siendo el gold estándar debido a su utilidad diagnóstica y terapéutica, porque nos permite colocar el stent que nos va a permitir curar a la vez de hacer el diagnóstico. Y la arteriografía, y vemos la estenosis, un angiograma de la arteria carótida, la estenosis en la mueca en ambos casos. Entonces, si tenemos alto índice de alto riesgo con el paciente, haríamos una angiografía. Si la función renal y el índice clínico, la sospecha, nos dice que es un bajo riesgo, tratamos de usar el ecodoppler. Si es un riesgo moderado, normal, un CT en espiral, la resonancia magnética, la angiografía por resonancia magnética o el ecodoppler. Tratamiento: la liberación de la estenosis de la arteria renal, revascularización quirúrgica, angioplastía transluminal percutánea, colocación de stent en la arteria renal. Esto es lo que estamos usando más actualmente y con mejores resultados. Cirugía: más efectiva en lesiones ateromatosas que en displasia fibromuscular. Cura o mejoría de hipertensión en 80-90%. Mortalidad: ¿ustedes saben cuánto es la mortalidad por colocar una banda gástrica en los gorditos en el mundo? 2%. O sea, una cirugía no es inocua, tiene riesgo de muerte. Y la colocación de la cirugía en estos pacientes también nos da una tasa de 2 a 6%, aún en centros experimentados. Mejor resultados en pacientes más jóvenes, menores de 75 años. Mayor índice de mortalidad con una enfermedad ateromatosa difusa cardiovascular renal cerebral por razones obvias. Angioplastía para lesiones de fibrodisplasia y para control de la presión arterial, ya que la progresión a insuficiencia renal es una rara complicación. Y ECA, ARA2 con o sin tiazidas en añosos o riesgo para tratamientos más invasivos. Controlar la tasa de filtración glomerular y cambiar a bloqueadores del canal de calcio. Cirugía entre 50 y 60 años va mejor cuando falló el tratamiento médico o la angioplastía con lesiones ostiales. Pre, post. No se ve bien, pero es la muestra de la revascularización global. Ustedes lo van a poder ver en casa. Ese sí se ve, el stent que logra que la luz se recupere. ¿No? Finalmente, en la patología del ateroembolismo que se produce, las placas de colesterol,
las células endoteliales, la formación de fibrina y trombos de fibrina con plaqueta y tejido calcificado. Bueno, si hubiera alguna pregunta. ¿Todo estuvo claro? Recapitulando, recordemos que ese 1.000 millones de hipertensos en el mundo nos obliga a actuar. No hay hipertensión que no se pueda controlar. Hay médicos que no sabemos controlar la hipertensión. Y el tema de que el 90% de los pacientes renales en diálisis son volumen dependiente, hacen que la diálisis controle esa extracción de volumen y controle la hipertensión. Igualmente, el grupo de pacientes que no pueden controlar su hipertensión con medicamentos, piensen siempre en hipertensión renovascular. Ok. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias.